¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapa y voy a hablarles hoy sobre sufrimiento, dolor. Es importante que veamos que vivimos en una sociedad analgésica que está buscando de alguna forma suprimir todo tipo de malestar, de incomodidad, de sufrimiento, la sociedad del confort. Y de alguna manera se busca anestesiar todas aquellas cosas que sean vividas como fuertes, como desagradables, como intensas. Y así el sufrimiento entra como si se tratara de una patología, o sea, como si fuera una enfermedad. Entonces hay que tratar el dolor y el sufrimiento como que alguien estuviera enfermo, y no como un trámite, que es de lo que se trata. O sea, en general el dolor, bueno, al menos que exista, sí existe la gente que se regodea en el dolor, y ese es otro asunto del que también vamos a hablar ahora, pero en general lo que podemos decir es que el dolor es un trámite, y entonces se tramitan cosas. Entonces en un duelo, por ejemplo, si una persona está sufriendo por la muerte de un ser querido, no es raro que se les recomiende a las personas que vayan con un psiquiatra o que un médico les dé algo para pacificarlos, para tranquilizarlos, y como si ese dolor fuera algo optativo, como si ese dolor fuera algo parásito, como si ese dolor no fuera necesario para emprender una serie de operaciones de carácter simbólico que nos ayuden a procesar de alguna manera esa pérdida. Entonces lo que vemos es que la manera en que se enfrenta el sufrimiento y el dolor en la actualidad y en Occidente especialmente, tiene que ver con estos mecanismos analgésicos, pero que ha preñado todo lo que es el mundo psi. Y entonces muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas están dirigiendo sus clínicas a pacificar a las personas, a buscar que el sentimiento de dolor o la vivencia o la experiencia del dolor sea vivido, digamos, rápidamente, y no como aquello que va a ser indispensable para procesar una serie de cosas, y que mientras estén procesando esas cosas, mientras estén tramitando esas cosas, mientras estén elaborando esas cosas, mientras esté trabajando sobre esas cosas, pues está bien. O sea, es una condición necesaria porque le da peso, le da importancia, le da dignidad al mundo en que vivimos. Este es un texto que escribí hace tiempo, que ya les informo que va a haber una reedición pronto. Dice, ¿de qué se trata? Es un texto que es un ensayo que yo escribí, y dice, ¿de qué se trata? Simplemente de no morirse, porque se acaba el juego. Pero efectivamente aparece nuevamente la pregunta sobre nuestra relación con la muerte, que es compleja y por ello profundamente rica. Y aquí aparece el famoso poema, no vivo sin vivir en mí, y de tanta alta espero que muero porque no muero. Entonces Santa Teresa, en esta cuestión de muero porque no muero, también tiene que ver con este sentido de estas vidas o estas existencias que están así, que están como si fueran zombies, o sea, muertos vivientes. O sea, pasan las cosas, les pregunta uno, oye, ¿qué comiste ayer? Y dicen, ayer, ¿qué día fue? O sea, están de forma automática en sus existencias. Entonces no hay dolor, no hay sufrimiento, pero tampoco hay vida, tampoco hay todo aquello que de alguna forma nos hace estar vivos. Aquí hay una cita de Lacan que me parece muy adecuada para lo que estamos hablando. Dice, el temor de Dios es un significante que no rueda por todos lados. Fue necesario que alguien lo inventase y propusiese a los hombres como remedio a un mundo hecho de terrores múltiples. Aquí Lacan nos está mostrando cómo este temor a Dios, de alguna forma, como en el objeto fóbico, nos ayuda a dirigir todos nuestros temores, todas nuestras incertidumbres, a la voluntad de un ser que obviamente se expresa a partir de todas estas calamidades, a través de todas estas atropellos, de toda esta serie de cosas que desvían el curso, que suponemos que desvía el curso de nuestra vida, de estos malestares
Y entonces esa es la potencia de Dios, ¿no? Estar castigándonos. Pero es mucho más fácil vivir en la vida pensando que hay una voluntad en donde los castigos y el malestar y todo ese tipo de cosas son expresión de ese Dios, a darnos cuenta de la incertidumbre en que vivimos. Creo que el COVID nos muestra esa incertidumbre, esa parte donde finalmente hay una serie de condiciones que nos atropellan y que no podemos estar agendando, ¿no? Esta suerte, esta forma en que este tipo de epidemias, de pandemias han intervenido en la historia del mundo ha sido frecuente, ¿no? Recordemos lo que fue la gripe española en 1914, lo que era la Primera Guerra Mundial, 14-18, toda esa... y desde luego la peste negra, la peste bubónica, todo aquello que construyó incluso la representación social de la danza macabra, en donde lo que ellos se sorprendían en esa época es que se moría el rey, se moría el obispo, se moría el profesor, se moría el rico y se moría el pobre. O sea, no había nada que frente a la muerte distinguiera. Entonces, eso fue muy importante para la secularización del pensamiento occidental. Así, cuando empezamos a pensar lo que es el sufrimiento y el dolor, Susan Sontag y esta Sylvia Bleichmark piensan ambas en un dolor, en un sentimiento que le llaman el dolor-nación. Dolor-nación, que es algo que nosotros en México, por cómo está la situación, por cómo está esta lucha que estamos viviendo, en donde se están enfrentando en todos los escenarios posibles diferentes grupos, y estos grupos no son más que la expresión de esta descomposición que hemos tenido a lo largo de muchos años, y que no es más que consecuencia de eso. O sea, no es un asunto de espontáneo, ¿no? De generación espontánea que ha surgido, sino ha sido una descomposición de muchos años, ¿no? Y entonces el dolor-nación también nos ayuda a entender este sentimiento que tenemos muchos alrededor del dolor frente a el acontecimiento, ¿no? Frente a cómo estamos viviendo. Ese dolor que también tiene que ver con el cambio climático, ese dolor que tiene que ver con la destrucción y la desaparición, exterminio de muchas especies, y que finalmente es algo con lo que estamos caminando, y que no se trata de que volteemos para no ver eso y que no nos cause dolor. O sea, la indiferencia es aún peor que el dolor, es una forma de vida automática. Entonces, más bien, lo que tenemos que preguntarnos es qué hacer con ese dolor, cómo tramitar ese dolor, ¿no? Y aquí precisamente un especialista en Dostoyevsky hace una serie de reflexiones que él lee en Dostoyevsky frente al dolor, frente al sufrimiento, que se llama Reinhard Lauth. Y él dice, por ejemplo, ¿qué hacemos frente al... Bueno, esto es una forma de... Estoy interviniendo el texto, en el sentido estoy haciendo un resumen, ¿no? ¿Qué hacemos frente al sufrimiento? ¿Huimos de él o lo enfrentamos? ¿Qué sucede con el miedo? ¿Le tememos a nuestro miedo? Y en ese sentido, lo que dice él es lo siguiente: los sufrimientos hacen que los hombres lleguen a una reflexión y a una visión más profunda que provocan un cambio en su vida y la mueven a una conversión. Mediante el sufrimiento, el alma se vuelve sapiente y puede abrirse el camino desde el infierno hasta la luz. Esto es muy importante. Entonces, no se trata de quitar el sufrimiento, sino caminar de la mano de ese sufrimiento en los momentos en que éste aparece, para entender qué es aquello que tenemos que tramitar, cómo debemos, qué fibras de nuestra alma están siendo concernidas por ese acontecimiento, por esa situación que nos hacen sufrir, que nos hacen tener dolor. Y una vez que estamos pesquisando toda esta serie de elementos y de condiciones, entonces el dolor lo que permitió fue visibilizar toda esta serie de cosas que han estado ahí en nuestro espíritu, en nuestra alma, en lo que constituye la condición humana, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, en lacaniano sería como explorar toda esa serie de significantes que de alguna forma
nos hacen representar el mundo como lo estamos haciendo y cómo está teñido eso que antes no era visible de dolor y sufrimiento. Esa condición de ser teñido es lo que nos permite un abordaje en el trabajo psicoanalítico, ¿no? Y aquí aparece otra vez otra cita de Reinhard Laud, que dice: cuando más profundo se piensa sobre el sufrimiento, tantos más aspectos inicialmente omitidos se ofrecen ahora a la mirada. Esa parte donde estamos pasando por encima de muchas cosas, queriendo ignorarlas, pero que están ahí, y de repente se juntan, como en la tormenta perfecta, se juntan una serie de todas estas cuestiones y nos atropellan, y entonces tomamos conciencia de toda esa serie de pequeñas cosas. Bueno, eso es lo que nos ayuda el sufrimiento, a mirar esas pequeñas cosas que hemos querido ignorar. El sufrimiento puede ser tan intenso que destroce la convicción más fuerte y orgullosa de un hombre y le enseñe la humildad. Ayuda, como ninguna otra cosa, a superar el orgullo y a aprender verdadera humildad. Entonces, en este sentido, simple y sencillamente, no quiero que esto sea una apología o una cuestión que esté como, digamos, como felicitando o dándole una loa, ¿no?, al sufrimiento o al dolor, sino simple y sencillamente que vivimos en una época y hay una serie de disciplinas, sí, que le quieren quitar el peso y la importancia que tiene. Y yo creo que la dignidad de la condición humana, muchos de los elementos que nos permiten hacer cosas, incluso diría yo, el combustible que nos ayuda a veces a salir de algunas inhibiciones y de algunos marasmos, es el dolor, la conciencia del dolor, la conciencia del malestar. Saber que si no lo hacemos, el sufrimiento será mayor. Entonces esa conciencia no es algo que debamos anestesiar. Gracias.